Hola, bienvenidos. Mi nombre es Eliseo Huencho, soy arquitecto, titulado en la Universidad de Chile. Tengo un máster en Desarrollo Humano Local y Regional por la Universidad de la Frontera. Trabajo en la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y una de mis mayores inquietudes es vincular la arquitectura y el conocimiento mapuche, en mi caso, y el conocimiento indígena en general, tanto como un ejercicio de investigación, pero también como una fuente de creatividad en materia de arquitectura y en general. Quiero agradecer este espacio a BioWiki y saludar a todas las personas que están vinculadas en este evento que anualmente se realiza en Buenos Aires. Entiendo que lo han hecho habitualmente en el hipódromo. No podemos estar allá en esta oportunidad, pero sí podemos estar a través de este canal que ha abierto un nuevo espacio también de encuentro. Quiero también agradecer el espacio a ARCA, que es la plataforma de arquitectura, que recientemente ha abierto un módulo para arquitectura indígena. Y quiero enviar un especial saludo a toda la comunidad del Coloquio de Nueva Arquitectura Indígena, inaugurado en Buenos Aires a inicios del 2019, el año pasado. Le doy la bienvenida a todos y en particular a los invitados de este panel, de este conversatorio. Les quiero presentar y dar la bienvenida a Macarena de la Peira. Ella es antropóloga por la Universidad Austral de Chile de Valdivia, magíster en estudios internacionales de la Universidad de Santiago. Profesional y académicamente se ha desarrollado en temáticas de leyes y políticas públicas, particularmente respecto a las implicancias del convenio 169 de la OIT. Pero una de las cuestiones que me llevó a invitarla especialmente a esto es por su rol como directora en la Fundación Huecho Yen, donde se desempeña como relacionadora pública y activista medioambiental. Actualmente impulsan el proyecto AMBA, del cual nos contará enseguida. Así que, hola Macarena, ¿desde dónde estás conectada? Mari Mari Pulamien, Auyévete, Mari Mari Puquinche también aquí presente. Aquí yo desde la zona central de Chile, el sector Requegua, Valle del Cachapoal. Bien, muchas gracias. También quiero saludar a Jerónimo Ayala. Jerónimo es arquitecto de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción de Paraguay. Es un destacado miembro de la comunidad Pindó del pueblo Mpia Guaraní. De hecho, es el primer arquitecto de su comunidad. Y antes de sus estudios de arquitectura se formó como maestro mayor de obras en el Colegio Técnico de Encarnación. Fue fiscal de obras en el programa Pueblos Originarios de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, actualmente Ministerio. Cuenta con estudios de posgrado en didáctica universitaria y actualmente trabaja en la entidad binacional Yacyretá como arquitecto independiente y también preside el movimiento indígena plurinacional. En el 2019, Jerónimo recibió el premio UA de Oro, máxima distinción a nivel nacional por el liderazgo de los pueblos indígenas. Bienvenido, Jerónimo. Auyévete. ¿Desde dónde estás conectado en estos momentos? Cuéntanos. Auyévete, Liceo, auyévete a todos los hermanos indígenas y no indígenas. Para mí siempre es un honor, un privilegio estar en comunicación con ustedes, ¿verdad? Yo estoy conectado acá desde la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, es prácticamente la zona sur de la región oriental. Estamos cerca de Argentina. Mi comunidad Pindó, mi nombre indígena es Mini y siempre es un gusto. Y yo creo que tenemos muchos temas, tenemos muchos desafíos que podemos analizar y hablar, ¿verdad? Porque en lo principal es la sustentabilidad y la sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, eso influye mucho para las comunidades indígenas hoy en día, ¿verdad? Así es que, Eliseo, un gusto de poder estar en comunicación contigo y con toda la gente. Así es que un abrazo desde Paraguay. Gracias, Jerónimo. Y quiero saludar también a Joel Maripil. Peña y Joel Maripil, bienvenido. Mari. Joel Maripil es ñempín, es un rol dentro de la ceremonia del Guillatún, un rol relevante, el dueño de la palabra, es huerquén o representante de su comunidad, la comunidad mapuche Quechucahuín, de la comuna de Puerto Saavedra, región de la Araucanía, en Chile. Y además él es un reconocido investigador de su cultura, un talentoso cantufe, que es cantante, músico, es un luthier, también reconocido, y
además de eso, un rucafe, que es el especialista tradicional en la cultura mapuche en la construcción de la ruca, y recientemente construyó, yo diría, la última ruca, o la ruca más moderna construida en la actualidad bajo los parámetros tradicionales. Bienvenido, Peñi Joel Maripil. ¿Desde dónde está conectado en este minuto? Rumé Mañún, Peñi Eliseo, mucho gusto de poder verles, escucharlo. Después de tantos años, a los días sí tuvimos algunas palabras que cruzamos, pero no me conformo, así que son hartas cosas que hay que hablar, así que estoy conectado acá desde mi ruca, aquí en mi loft llamado Quechucahuín. Quechucahuín, 5 encuentros significa Quechucahuín. Así que esperamos de poder desenvolvernos de la mejor forma posible para poder dar a entender lo que esto significa, lo que esto es para nosotros, y agradecer también la participación de la Lamien, y que habla Mapo Tongún. Las felicito, muchas gracias por eso, por el valor que le pone a esto, un reconocimiento al territorio Gualmapo y a mis hermanos de Uruguay, Paraguay, ¿cierto? Claro. Paraguay, mucho gusto, es una forma de conocer personas, eso es un regalo de la vida, así que adelante y viva el Kimun. Feliz May Peñi. Les advierto que tampoco en esta oportunidad vamos a quedar conformes porque este tema es muy grande, pero sí podemos quedar conformes si logramos transmitirle a la audiencia en este espacio de la BioWeek algunos conceptos que tienen que ver con la relación de los pueblos indígenas y el entorno, y a su vez cómo eso incide en la arquitectura. El tema que nos convoca es un poco pensar la arquitectura sustentable desde la perspectiva indígena. Y creo que en el último tiempo ha ido convergiendo la idea de que existe efectivamente una interdependencia estrecha e integral entre la arquitectura y el medio ambiente. Y que esta relación, si es desconocida, ignorada o no tomada en cuenta, nuestra forma de vida se ve seriamente amenazada. De eso lo sabemos perfectamente los pueblos indígenas, porque mucho de la escasez, por ejemplo, de lo que es la ruca, tiene que ver con cómo los medios ambientes donde la ruca se sostiene han sido afectados, y quizás Jerónimo nos podrá contar algo similar respecto de la cultura guaraní. Por otro lado, hoy día se entiende que el desarrollo sustentable es la capacidad de desarrollarnos, de satisfacer nuestras necesidades, sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Pero me parece que a este concepto, y es un poquito la invitación a reflexionar, faltaría una mirada que desde el punto de vista indígena, y en Mapudungun por lo menos, y quizá el Peñi Joel Maripil nos va a poder contar un poco más de eso, tendría que tener el concepto del Ixofilmongen. Es decir, que no se trata solamente de nuestras necesidades, ni de las necesidades futuras desde el punto de vista de los seres humanos solamente, sino que el concepto del Ixofilmongen abarca todas las formas de vida, es decir, una relación con todas las formas de vida, que algunos traducen esta palabra, Peñi, como biodiversidad, pero cuando uno lo ve desde la cultura mapuche, entiende que esto va mucho más allá de los seres biológicos, sino que el concepto de que todo vive en la Mapu, en el universo, en el espacio. Y quizás Jerónimo pudieras comenzar contándonos un poco en tu formación como arquitecto y tu vínculo estrecho con el mundo y la visión de vida de los guaraní. ¿Cómo se da esta relación en la arquitectura? ¿Cómo la ves tú? Es importante el tema, Eliseo y los hermanos, llevar muy en cuenta lo que cuando se trata de crear soluciones arquitectónicas, ¿verdad? Porque de hecho que durante el proceso, durante la historia, nosotros sabemos que la arquitectura es el resultado de una cultura y de una sociedad en un tiempo determinado, ¿verdad? En el caso de las comunidades guaraníes y el pueblo indígena, lleva muy en cuenta lo que es, digamos, la cultura en sí de cada pueblo. O sea, el teco en guaraní significa cultura, costumbre, tradición, ¿verdad? Y por otro lado, las creencias religiosas. O sea, que la arquitectura básicamente para las comunidades guaraní debe ser el resultado
entre lo que es la cultura, entre lo que es digamos, las creencias religiosas y el medio ambiente. O sea, lleva muy en cuenta esos tres vértices, esos tres escenarios que para nosotros es fundamental, ¿verdad? Entonces, en una oportunidad yo recorrí las comunidades guaraní acá de Itapúa. Mi departamento tiene 40 comunidades guaraníes, de los cuales yo prácticamente recorrí todo y era un solo, digamos, un solo discurso, una sola visión, ¿verdad? Que las viviendas tradicionales de los guaraní debe estar hecho de los materiales de la naturaleza. Eso quiere decir utilizar la tierra, utilizar la madera, la paja, utilizar las tacuaras, que serían, digamos, los materiales naturales, ¿verdad? Y por otro lado, la visión que tiene, digamos, en cuanto al hombre, ¿verdad? La arquitectura, en este caso, Guaraní lleva muy en cuenta lo que es el espacio que ocupa un ser humano, ¿no? O sea, el espacio humano, ¿verdad? Por eso las viviendas Guaraní no son altos, no son grandes, ¿verdad? Entonces lleva muy en cuenta lo que es esa medida, ese módulo del ser humano. Uno, por otro lado, la importancia de la escala humana, que va relacionado a las creencias religiosas también. O sea, las creencias religiosas influyen todo en cada espacio, en cada ámbito del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué no tiene que ser alto nuestra vivienda? Porque justamente porque nosotros como seres humanos tenemos que estar en armonía, en equilibrio con nuestras creencias religiosas. Cuando más alto, entonces viene el viento fuerte y puede llevar, ¿verdad? Entonces, y cuando más bajo, es mucho más seguro, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver las creencias religiosas en la concepción, en la concreción del espacio arquitectónico, ¿verdad? Y por otro lado, digamos, las viviendas de alguna manera también se considera un espacio sagrado de la familia, en donde tiene mucha importancia la fogata o el tatalpú. Tatalpú es, traducido en castellano, fogata, ¿verdad? Entonces es un espacio donde prácticamente es como nuestra escuela, es como nuestra escuela que los conocimientos ancestrales, los conocimientos tradicionales van, digamos, pasando de generación en generación, ¿verdad? Entonces, ahí nos enseñan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras madres, de cómo es la cultura indígena, cómo es la cultura guaraní, cómo debemos, de alguna manera, respetar al medio ambiente, a nuestras creencias, a los abuelos especialmente, y de qué material, de qué árbol tiene que estar hecho nuestro templo sagrado, el opú. Opú es un templo sagrado. Está prácticamente, es una palabra compuesta, ¿verdad? El O hace referencia a un hogar y P es donde se sostiene, sería, bueno, hablando rápido, una traducción rápida, la pierna, ¿verdad? El P es el donde se sostiene nuestra vivienda, ¿verdad? O sea, ese es el Opú. Entonces es el espacio sagrado donde se sostiene nuestra vida, nuestra costumbre, nuestras tradiciones, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante esta charla. Entonces decía el alecrín, ¿verdad? El alecrín es un árbol sagrado para la cultura guaraní, ¿verdad? Entonces, de ese árbol tiene que estar hecho los opú, nuestro instrumento religioso, porque es un árbol que prácticamente, o sea, toda la naturaleza está creado por nuestro Dios, ¿verdad? Pero el alecrín es un árbol muy resistente que puede sobrevivir el tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso el alecrín, si es que se tiene en una comunidad, es muy importante para la comunidad indígena. Y por otro lado, el opú, la orientación tiene que estar hacia el este, ¿verdad? El este sería el Cuarajú Nese. Cuarajú es el sol, Nese donde surge el sol. Nosotros decimos Ñamandú, donde surge el Ñamandú tiene que entrar primero en nuestro opú, ¿verdad? Entonces, por eso el opú, la orientación del opú tiene que estar hacia el este, ¿verdad? Entonces, es una arquitectura que prácticamente depende, o sea, está determinado por las pautas, por las pautas culturales, digamos, por el conocimiento, por la cosmovisión en sí
de las comunidades guaraníes, ¿verdad? En cuanto al uso del espacio, las comunidades en Vidá Guaraní no tienen un orden lógico, las viviendas no están situados uno al lado del otro, como en las ciudades, ¿verdad? En las ciudades, por ejemplo, todas las manzanas están loteados y cada uno al lado del otro las viviendas. En el mundo guaraní no está ese esquema de uso del espacio. Entonces, la disposición en las viviendas son totalmente aleatorias, aisladas, pero en el mismo tiempo está relacionado, en el mismo tiempo también tiene un orden, ¿verdad? Por eso es que para la cultura guaraní el espacio no tiene límite, el espacio no tiene un límite real. Por eso nosotros decimos nuestra madre tierra, o sea, la tierra como es una forma que no tiene lado, entonces por eso no tiene límite, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante el tema de la arquitectura en el mundo de los pueblos indígenas. Y también la importancia del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, acá entra en juego lo que es el desafío del medio ambiente para mantener la arquitectura tradicional, ¿verdad? Porque nosotros como comunidad guaraní, como ahora, como en la actualidad vamos a seguir construyendo, si hay una deforestación masiva, ¿verdad? Entonces es imposible. Lo único material que tenemos que es seguro es la tierra, ¿verdad? Es una tierra que se puede usar en todo el tiempo, ¿verdad? Pero por otro lado, las maderas, el capií, las tacuara, son materiales que están en peligro, ¿verdad? Porque hay un avance de deforestación, inclusive hay avance de quema masiva de los territorios. Hace poco, por ejemplo, me escribió un hermano del pueblo Ayoreo, que está cerca de Bolivia, que prácticamente el territorio de los hermanos Ayoreo fue arrastrado por los incendios, ¿verdad? Entonces, en ese caso, es un desafío tremendo de mantener, de seguir fortaleciendo la arquitectura tradicional, la arquitectura autóctona, ¿verdad? Entonces, por eso la arquitectura indígena está netamente relacionado al medio ambiente. Entonces, ese es un problema, un desafío, perdón, es un desafío para mí que debemos afrontar como pueblos indígenas, ¿verdad? De defender nuestras tierras, que hace mucho se lucha, es una lucha, es un proyecto que prácticamente ha durado todo el tiempo, ¿verdad? Nosotros acá en Paraguay estamos más de 700 comunidades, de los cuales aproximadamente el 50% las comunidades indígenas no tienen todavía título de propiedad. Entonces ese es un desafío todavía. Y no tienen título de propiedad también por el proceso histórico que Paraguay ha tenido. Paraguay en la década del 40 y 50 vendió muchísimas extensiones de tierra a los hermanos extranjeros, inclusive vendiendo grandes extensiones de territorio con las comunidades indígenas incluidas. Por eso muchas comunidades ahora no tienen título de propiedad. Muchas comunidades, por ejemplo, están en propiedades privadas, en propiedades de fundación. Entonces es un desafío tremendo para las comunidades y pueblos indígenas de alguna manera seguir fortaleciendo lo que es la arquitectura indígena. La descripción que tú haces, nosotros también la miramos muy similar en el caso del mundo mapuche. Y pareciera que muchos elementos que hacen depender la forma de vida o la visión de mundo de nuestros pueblos, no solamente va a depender de nosotros solos, sino que muchos de los recursos naturales del contexto depende también de otras miradas y otras tuiciones que hay sobre esos lugares. A mí me gustaría que el Peñi Joel Maripí nos contara un poco su experiencia también, Jerónimo, porque es interesante ver que en el caso de tu relato de todo lo que se puede descubrir de la arquitectura de guaraní y de lo que podemos ver de la arquitectura tradicional mapuche, es una arquitectura sin arquitectos. Y sin en esta formación en la que nos hemos nosotros introducido. Pero buena parte de la arquitectura del mundo está hecha sin arquitectos. Quizás alguna de las personas que esté conectada a este conversatorio pueda encontrar el dato. Hay estimaciones de que el 80% de la arquitectura que se hace en el mundo no está hecha por arquitectos. Y esa es la arquitectura que llamamos la arquitectura vernácula. Y de alguna forma,
el Peñi Joel Maripil nos puede contar de la construcción de una ruca, porque él es rucafe, que vendría a ser el arquitecto o el especialista en la construcción de rucas en la cultura mapuche. Peñi, cuéntenos un poco cómo se da esto que también comentaba Jerónimo, que en el caso de del OPI guaraní, viene a ser toda una estructura simbólica que finalmente se convierte en vivienda o se convierte en un espacio ritual. Sí, muchas gracias, lo estaba escuchando. Y similar el pensamiento y la forma, por algo somos hermanos, ¿no? Bueno, yo no puedo contar tantas cosas, no lo saqué de libro, no lo saqué de estudio, no lo vi en los colegios, en ninguna parte, sino que lo vi con mi gente, con mi abuelo, los vecinos, y lo vi cómo se construía. Para empezar, no tenían ningún clavo, no tenían ningún material plástico, nada de eso. Solamente un hacha, un machete, un podón, y sería la herramienta. Y los palos, la estructura de esto, se amarraban con boqui. Ahora ya no hay boqui. Todo eso, todas las varillas amarradas con boqui. No había ningún palo que no fuera amarrado con boqui. Y después, bueno, para seguir amarrando el material techo de lo que hubiera en su territorio. Yo conocí de distintas materiales. Por ejemplo, el chupón, la hoja de chupón, la paja que sale en los pajonales, el punquillo y también la ratonera. Esos materiales vi yo en los techos. Y el techo más fuerte, el más duradero, es la ratonera. Cuenta mi papá que la casa de su abuelo llegó a tener 100 años. Y esta casa, esta ruca, cuando se jodió, para el año 60, pasó el gran terremoto, el maremoto, ahí se derrumbó esta casa, una parte, y ellos los quisieron desarmar, dice, y le corrieron hacha, y el hacha no entraba en el techo. No penetraba, no se podía hacer pedazo. Entonces estaba tan comprimido con este aceite que da el humo, entonces es imposible que el agua pudiera pasar ahí. Si no pasa el terremoto, la casa sigue viva, la ruca sigue viva. Entonces, pero es el material más fuerte, sería la ratonera, y hoy día eso no está. Porque nos pusimos muy trabajadores nosotros y las tierras se achicaron, ¿cierto? Entonces, no hay un espacio donde la tierra esté tranquila, sin que el hombre lo toque. Cuando el hombre entra y lo toca, se pierden todos aquellos materiales, se pierden, ustedes saben, los remedios, la forma, las callampas, todo lo que hay ahí, la vida de los gusanos, de tanta riqueza que se termina ahí. Y uno cree que lo está haciendo muy bien. Y bueno, nos enseñaron que hacerlo así era muy bueno. Y así lo hicieron la gente. Y hoy día existe una pobreza, porque el que quiere hacer ruta hoy día, no están los materiales que se necesitan, no están los boquis, esos boquis que no se cortaban nunca, muy firmes. No están las pajas, no están los techos, porque las vegas las limpiaron todas para criar animales, para sembrar papas. Está todo limpio el terreno. No existen aquellos árboles aromáticos que habían antes. Hoy día hay puro eucalipto, hay puro pino. Entonces, aquí esta ruta que hicimos nosotros, gran parte le echamos la culpa al eucalipto, de algo que sirva. Fuimos y los cortamos. Así que los cortamos y lo hacemos fuego. Pero también tiene picha, tiene temo, eso es todo lo que tiene. Sí. Y bueno, los temos dan una altura, no, una cierta altura. Los temos tienen que ser muy grandes para que dé la altura. Este tiene 7 metros, esta ruca que tenemos acá. 7 metros de altura, por 12 de largo y 7 de ancho.
que es bastante espaciosa. Es grande la ruca, es como la que aparecen en las crónicas, que son aproximadamente 120 metros cuadrados. Se puede encontrar en las crónicas de las rucas antiguas que encontraron los primeros, con las que se encontraron los primeros conquistadores. Peñi, hay un tema bien interesante que usted mencionó y que se toca con el que mencionaba Jerónimo recién. Jerónimo le llama el Tata al Pui, que es en Mapudungún sería el Cuchalwe, el fogón, el lugar del fuego. Y que en el fondo Claro. aparece aquí una especie de universo bien sostenido en la construcción de la ruca, porque una ruca dura todo lo que usted dice que dura en la medida que tenga fuego vivo, sí, y que exista vitalidad. Y efectivamente una ruca, de acuerdo a lo que yo he podido conocer en lo que he investigado, el techo de ratonera, que ya no existe porque no existen los humedales, porque se ha ido secando, dura efectivamente, puede durar perfectamente 20 años. Entonces la costumbre era que cada 20 años la gente cambiaba el techo. Y el techo además tiene una condición de eficiencia energética porque tiene unas propiedades aislantes que hoy día las casas a las que accede la comunidad, que provienen de la industria y que provienen además de subsidios, no tienen todas esas condiciones térmicas que tiene la ruca. Entonces hay un ámbito de frontera que es bien difícil de resolver, pero es un tema que yo creo que hay que pensarlo un poco más. A mí me gustaría, Claro, Peñi, ¿sí? Quería decirle un poco más. Hoy día la gente quiere hacer ruca y como no están los materiales, lo techa con zinc o con otro material. Entonces se le ahuma mucho, hay mucho humo, es para ahogarse, ahí no se puede estar. En cambio esta ruca con este material que tenemos, no hay humo, se va el humo, se va lejos y no es como estar afuera. Y bueno, yo sé que usted ha estado en algunas veces en ruca, Peñi, entonces generalmente son 2 puertas. Entonces, eso me parece muy importante. La primera puerta es por la luz. Apenas sale el sol, la puerta donde sale el sol, esa está abierta. Entonces entra luz porque nos llevan ventana. Y después cuando se despide, cuando llega la tarde ya, entonces cambia el sol y se le abre la otra puerta, la puerta donde se va el sol. Entonces es como cuando amanece, se saluda el sol, la ruca saluda al sol, abre su puerta y después abre la puerta para el lado del Pacífico, ahí despide al sol. Muy romántico, muy bonito. Y simplemente el fuego está al medio por situaciones de seguridad, porque si está a un lado bien apegado, se puede incendiar. Y por la orilla la gente dormía antes y cocinaba, ahí tenía sus cosas. Bueno, acá no estamos durmiendo, pero estamos viviendo en esta ruta, así que aquí se hace de todo. Aquí pasa una gallina, pone adentro, le damos comida adentro, cortamos madera, tomamos un hacha, lo partimos aquí adentro si está lloviendo. No es delicada, es una ruca que le da la bienvenida a cualquier situación. Es bien importante que la gente conozca esa experiencia suya, esa experiencia de vida de la ruca que hoy día cada vez menos personas la tienen, porque muchas veces se piensan las soluciones desde el mundo urbano y desde tendencias que se piensan que son mejores, pero a veces sin considerar el contexto económico, cultural, ambiental, resultan bastante pobres y no mejores que las soluciones tradicionales muchas veces. A mí me gustaría preguntarle un poco a Macarena cómo ve esto, porque ellos en Huechollén están trabajando en algo que un poco tocó Jerónimo y que también lo señalaba Joel. Hay mucho de esta arquitectura que está íntimamente ligada a una forma de ver el mundo, a un contexto que simplemente no se puede hacer porque no existe el espacio o los recursos naturales tampoco están. Pero más allá de eso, por lo que nos contaba Jerónimo y por lo que sabemos de la cultura mapuche, es un poco más allá del sentido que de tener recursos naturales. Cuéntanos un poco, Macarena, cómo ves tú esta relación y cómo ustedes están trabajando en este proyecto que se llama AMBA.
Bueno, un gusto, Eliseo. Como mencionaba en el saludo, bueno, para mí es un honor estar acá humildemente porque, nada, es increíble compartir con los conocimientos que tiene don Joel y Jerónimo, así que tratamos de aportar. Huechoyen somos un grupo nos autodenominamos mestizos, digamos, latinoamericanos, ¿ya? Porque igual tenemos amigos digamos, de otras latitudes, y que de alguna manera vemos en estos valores culturales de nuestras primeras naciones, que le llamamos nosotros, del gran continente americano o Apiayala, son valores culturales que rescatan una filosofía de vida, de respeto y valoración del entorno. Y eso es lo que nos mueve a nosotros, porque efectivamente nosotros, ya sea en Chile, ya sea en Paraguay, ya sea en Brasil, ya sea en México, nos damos cuenta de que estamos en un momento en que se ha fomentado una sociedad y una cultura de la depredación, ¿ya? Y, y eso es lo que vemos hoy en día en todos lados. Entonces, por supuesto que yo desde mi formación o deformación, no sé, académica, entiendo que la cultura es algo en movimiento, ¿ya? Es algo que se mueve, que, que crea y recrea, ¿no? Entonces hay distintos escenarios, pero lo importante es justamente retomar estos valores culturales. Nosotros tenemos dos proyectos en Huechoyen, que justamente están ligados al pueblo Embá guaraní de Paraguay y también al pueblo mapuche. ¿Qué nos pasó a nosotros en nuestro proyecto Embá? Fue así. Tuvimos la oportunidad de conocer abuelos y abuelas, como mencionaba Jerónimo, Tamuy y Yari, del pueblo Embá guaraní, que estaban en un proceso de formación de un consejo de ancianos. Ellos nos invitaron a participar de la ceremonia, a conocer sus OPI. Y nada, para nosotros fue una experiencia maravillosa, aprendimos muchísimo y también vimos mucha devastación, ¿ya? Hoy día, ya sea en nuestros territorios nacionales de Chile, digamos, o en Paraguay o en Brasil, estamos viendo fenómenos de depredación de los ecosistemas tremendos. En base a lo que hemos visto y hemos podido ir estudiando, por ejemplo, el pueblo Embá guaraní se emplaza, si me equivoco Jerónimo me puede corregir, en la mata atlántica, el bosque atlántico del Alto Paraná. Hoy día la mata atlántica es uno de los ecosistemas más desforestados del mundo. De hecho, Paraguay hasta el año 2018 era el segundo país más deforestado del planeta. Ahora el ranking cambió y el primer país en este minuto es Brasil, ¿no? Esto es, allá, digamos, es el agronegocio, ¿ya? Es la soja, es la ganadería. Entonces ya son muy poquitos los espacios de bosque nativo que están quedando en el Paraguay, ¿ya? Y en base a esto es que el Consejo de Ancianos nos pide a nosotros, porque uno de los valores más importantes que tenemos en nuestra organización, donde somos todos voluntarios, es el aprender a escuchar, porque entendemos que los valores culturales indígenas no han sido escuchados, ¿ya? Entonces nosotros aprendimos a escuchar, y cuando escuchamos qué nos pidieron los ancianos, queremos un espacio de bosque para poder construir para poder construir OPI y poder
sustentar nuestros valores culturales asociados a la construcción de estos OPI y casas tradicionales, y queremos enseñarles a nuestros niños y a nuestros jóvenes nuestros valores culturales y ceremoniales, y eso a ellos le nombraron Amba, espacio, lugar sagrado. Nosotros queremos construir un Amba. Y nosotros ya después de, digamos, porque llevamos varios años viajando, yéndolos a visitar, dijimos, ya, tenemos que organizarnos, digamos, una personalidad jurídica que nos ayude a apoyar este tipo de iniciativas. Conjunto a eso, bueno, nuestro nombre, Huechoyin, que significa en Chezungu, Mapudungún, nuevos brotes, nos los dio Machi Juan Curaqueo, una autoridad tradicional. Aprovechemos de mandarle un saludo al Machi Juan Curaqueo, porque también nos juntó a un grupo de estudiantes cuando yo estuve haciendo clases en la Universidad Autónoma del Sur, a ir a levantar la ruca que él hizo, después de que mucho tiempo en su tierra no había ruca. Y eso nos permitió a mí y a un grupo de estudiantes, participó mi padre también, a conocer efectivamente en la práctica la construcción de una ruca. Y así es. Entonces, Machi Juan Curaqueo tiene un recorrido muy grande, digamos, en lo que es Gualmapu y lo que es la formación justamente de jóvenes. Y es ahí donde también nosotros nos encontramos, Machi Juan también nos apoya, y uno de nuestros proyectos también está ligado a seguir, digamos, apoyándolo a él como autoridad, apoyando su ceremonia y en la renovación, digamos, de su ruca y su espacio ceremonial para ya que ya cumple poder... 20 años más o menos esa ruca. Exactamente. Aproximadamente. Así es que yo, mira, Macarena, yo aprovecharía de invitar a las personas que nos están viendo a que visiten la página de Huechoyen, que es www.huechoyen.org, para que conozcan estos proyectos, porque vale la pena apoyarlos. Y es bien interesante en el marco de esta conversación, porque de alguna forma lo que ustedes están haciendo es lo que estamos tratando de hacer nosotros en esta conversación, que es invitar a reflexionar acerca de el valor que está invisible, yo diría, para el que conoce poco de las culturas nuestras, en este caso la del pueblo mbea guaraní y el pueblo mapuche, y que apenas se ven a ojo de alguien que no conoce mucho en la arquitectura, pero yo los invito a todos a conocer un poco más en qué se sustenta culturalmente un OPIP, en qué se sustenta esta idea, por ejemplo, del AMBA, que básicamente lo que está buscando Huechoyen es adquirir un espacio de bosque primario en el territorio de la comunidad guaraní, para poder ahí enseñar este vínculo que, como decía en el caso mapuche, lo llamábamos citrofilmomien, que es el concepto de relación con que todo vive. Todo está vivo en la Tierra, y en el fondo hay una relación de reciprocidad y respeto, que yo diría que es una de las cuestiones que debiéramos tratar de comunicar con más fuerza e introducir en las lógicas de análisis sobre arquitectura sustentable. Yo no sé dónde se nos fue nuestro Peña y Joel, ahí viene, llegando, pero me gustaría pedirles que, como a modo de cierre, quizás pudieran comentar qué elementos de la arquitectura o del concepto espacial o del hábitat de los pueblos mbea guaraní, y en el caso mapuche, del pueblo mapuche, debieran seguir presentes o debieran incidir en una arquitectura sustentable. Peña y Joel, ¿usted qué dice? Por supuesto que es importante volver a esto, porque el mundo se está haciendo, el espacio se está haciendo muy chico y se está encareciendo la vida. Entonces el aprovechamiento de poder ser el esclavo
de aquella gente que hoy día, cuando mucha razón tenía la Lamiana, antropóloga, cuando decía que depredadores. Bueno, nuestra gente hacía este trabajo, construía sus cosas, pero sin cometer aquel error que es la contaminación de hoy. Y felizmente vivieron por muchos años y no tuvieron los problemas que se tiene últimamente ahora. Y eso, si es que no comienza esto a enseñarse esto, a compartirse esta situación, no sé dónde vamos a llenar los ríos, el mar, todas las aguas y nos vamos a envenenar nosotros mismos. Idea de que antes hubieron aguas claras, los ríos, todo limpio, pero así se vivía. Entonces, es como urgente volver a conocer nuestra cultura y volver a ser aquel que fuimos antes. Así que, sin más palabras, se entiende lo que estoy diciendo, así que es tan importante hacer esto. Nosotros ya lo estamos haciendo acá. No hay problema, ni el hay problem, decimos nosotros. Muy bien, gracias Peñi. Sí. Macarena, antes de darle la palabra a Jerónimo, que según la visión tuya o la del grupo Huechoyen, ¿qué es clave si pensamos en una arquitectura sustentable? La mantención y el cuidado de los territorios. Hoy día resulta fundamental generar una nueva relación con la naturaleza y la naturaleza. Y eso los pueblos indígenas de América tienen muchísimo que enseñar y por eso tenemos que apoyarlos. Gracias, Macarena. Peñi Jerónimo, ¿qué dices tú, formado en el mundo de la arquitectura? Yo creo que hay tres conceptos que hay que grabar en nuestra mente. No solamente nosotros como pueblo indígena, sino que también toda una sociedad, ¿verdad? Que lo más importante para el mundo de los pueblos indígenas es la tierra como un todo, el territorio, que sería la forma de usar el espacio, o sea, el espacio de la tierra de los pueblos indígenas. Y por otro lado, el tercer concepto, la territorialidad, o sea, de cómo usan particularmente cada pueblo su territorio en sí, su forma de vida, ¿verdad? Entonces, son tres conceptos que hay que seguir manteniendo, fortaleciendo y darle a conocer a la sociedad, ¿verdad? Especialmente a los jóvenes a través de nuestras generaciones, ¿verdad? Porque es importante conocer cuán importante es estas tres palabras claves para las comunidades indígenas: tierra, territorio y territorialidad, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer estos conceptos, ¿verdad? Conocer y, por otro lado, de alguna manera hacernos ese desafío de mirar del interior de las comunidades indígenas, del interior del ser indígena, porque es un poco diferente la cosmovisión indígena y la cosmovisión no indígena, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante crear estos tipos de vínculos, ¿verdad? A mí me habían dicho de que ¿por qué se va a hacer una vivienda nueva siendo que los indígenas son nómadas? No pueden quedarse en un mismo tiempo, son nómadas, ¿verdad? Y el concepto de nómada y sedentarismo está netamente relacionado al concepto de territorio o territorialidad, ¿verdad? Los pueblos indígenas siempre van a ser nómadas, siempre. Pero ahora somos sedentarios por la situación actual, ¿verdad? Porque hemos sido confinados en pequeñas comunidades, hemos sido marginados en pequeños grupos, entonces nos cuesta mucho ahora trasladarnos de un lugar a otro lugar, ¿verdad? Entonces, y muchas comunidades están en propiedades privadas, lastimosamente, Eliseo, en muchas comunidades tenemos que pedir permiso a los grandes señores para pasar a una comunidad, ¿verdad? En mi trabajo como político el año pasado, justamente pasó eso, ¿verdad? Teníamos que ir en una comunidad que es hacia el Chaco y no tuvimos que pedir permiso
para pasar a la comunidad, a la comunidad de los hermanos. Entonces, a mí, o sea, yo personalmente me sentí un poco triste de pasar ese momento, ¿verdad? Porque los pueblos indígenas se consideran dueños de la tierra, ¿verdad? Entonces es un poco difícil vivir esa realidad, ¿verdad? Y por otro lado, Eliseo y los hermanos, hay que saber en cuenta que las reivindicaciones de los pueblos indígenas también tienen que estar acompañados por una voz política, ¿verdad? Nosotros debemos, de alguna manera, yo les hablo acá de Paraguay. Nosotros en Paraguay no tenemos todavía representatividad política dentro de la estructura de nuestro gobierno. Entonces es el otro desafío, ¿verdad? Tener una voz propia, tener un espacio político dentro de la estructura política de nuestro gobierno, ¿verdad? Porque hay leyes que se aprueban y muchas veces no favorecen a las comunidades indígenas, ¿verdad? Entonces hay una ley, acá en Paraguay hay una ley de deforestación cero, pero ¿qué pasa? No se implementa esa ley, ¿verdad? Entonces hay constante deforestación, quema, o sea, hay constante marginación de las comunidades indígenas desde su propia, de su propia comunidad. Entonces es importante nosotros como pueblo indígena tener una voz dentro de la estructura política de nuestro gobierno, y ese es el otro desafío que debe estar acompañando a las reivindicaciones ancestrales de los pueblos indígenas. Efectivamente, Jerónimo, yo te agradezco las palabras, la participación a todos. Hay desde el mundo, desde la formación de arquitecto, uno adquiere una sensibilidad especial respecto de los lugares, el valor de la tierra, sobre todo heredando una visión de mundo, en mi caso del pueblo mapuche, vinculada al territorio, a la naturaleza. Pero cuando vemos que efectivamente muchas de las cuestiones dependen no solamente de los territorios o las tierras en que estamos circunscritos, vemos que lo que hace falta también en esta comunidad multicultural o plurinacional es compartir el poder. Y eso empieza a aparecer tan fuerte como el hecho de compartir un mismo territorio y resolver situaciones también territoriales. Yo les agradezco un montón el tiempo que se han dado. Yo creo que en este tema hay tanto que conversar y ojalá pudiéramos repetir esta conversación en otra ocasión. Y yo diría simplemente, no sé si el Peñi parece, sacó la truchuca y no sé si va a compartir un poco de música al final de la reunión, pero antes que el Peñi, perfecto, antes de que el Peñi cierre la reunión con música, yo diría que muchas de las cuestiones que están acá son mencionadas en esta conversación, son una invitación a investigar más, sobre todo a los más jóvenes, respecto de todo ese conocimiento que está representado y está imbuido en lo que son las formas de habitar y las formas de manifestación de ese habitar en los pueblos originarios. Creo que el enfoque sobre la arquitectura sustentable, la sustentabilidad en general, es un espacio ideal. Creo que ha habido muchos avances desde el punto de vista de la ciencia, de cómo se ha demostrado la interdependencia que existe entre nuestra forma de vida, lo que vamos haciendo, y el entorno, y cómo eso también se nos devuelve, y que son cuestiones que estaban en la intuición, podríamos decir, de nuestros abuelos, que no requerían demostración. Pero con todo, creo que estos enfoques que se han desarrollado, sobre todo en arquitectura, de arquitectura pasiva, de eficiencia energética, de enfoque sobre el ciclo de vida de los proyectos, hoy día se habla de economía circular, por ejemplo, cuestionando esta linealidad de extracción, consumo y desecho. Creo que todos esos enfoques requieren también esta otra mirada, o este otro ingrediente adicional que tiene que ver con la subjetividad, la forma de cómo cada comunidad va entendiendo y va valorando. Creo que si tampoco las comunidades no transforman su forma de ver el mundo y entienden que son parte de este contexto, ninguna de estas otras técnicas va a funcionar en definitiva. Y ahí hay una cuestión que creo que tenemos mucho que aportar, y algún granito habremos hecho en esta conversación. Así es que me despido. Gracias, Macarena. Chao, chao. Peu Cayal, Jerónimo. Peu Cayal, Peña y Joel Maritil. Y me despido de todos los amigos que nos han estado escuchando, especialmente de los amigos de la BioWeek,
de Arca, y un abrazo de nuevo fraterno a todos nuestros amigos del coloquio de Nueva Arquitectura Indígena. Muchas gracias, Macarena, Jerónimo, un abrazote, Rumeima Mañum, Peña Eliseo, ahora la música. Mañún, Peñi, Mañún. Creo que ya.